Sin más, voy a proceder a darle la palabra a Paco Salgueiro, que nos va a introducir brevemente a el deseado, a la persona que estamos esperando en su ponencia. Gracias, Marcelo. Manuel. ¿Se me oye? Sí. Bueno, yo voy a empezar contándoos un secreto, ¿vale? Que es que Marcelo, antes de ser conferenciante, a los que le conocemos desde hace muchos años, pues ya nos daba conferencias privadas, ¿no? Entonces, podía referirme a alguna de las que nos ha dado y que siempre eran muy satisfactorias, porque Marcelo tiene unas gafas muy personales que ve la realidad de una manera distinta, ¿no? Pero he preferido, y de una manera muy rápida, hacerlo sobre el libro que acaba de publicar hace poco, al que antes se refería Manuel, y que es un libro sobre ventas, y que yo reconozco que cuando me comentó que iba a publicar un libro sobre ventas, pues lo primero que pensé fue pues otro libro más sobre técnicas de venta o sobre metodologías de venta, sobre cómo vender más, y la verdad es que no. Entonces, lo primero que me sorprendió es que era un libro que hablaba de filosofía para, a partir de ahí, cada uno decidir cuáles son las técnicas de venta apropiadas, ¿no? Con lo cual ahí Marcelo pues demuestra evidentemente ser muy original, ¿no? Esto es un poco lo que yo le quiero pedir en la conferencia de hoy. Quiero que nos sorprenda, quiero que sea original, pero quiero pedirle más cosas porque sé que es capaz de eso y de mucho más, ¿no? Entonces quiero que sea también atrevido, como cuando dice que el cliente no existe. O sea, tú lees un libro de ventas acostumbrado a decir que el cliente es el rey, el cliente, todo por el cliente. Marcelo dice que el cliente no existe, que es un proveedor de monedas, y además los compradores están de acuerdo. O sea, es alucinante, ¿no? No solo eso, sino que Marcelo, además te voy a pedir que seas irónico, porque es como cuando evalúas diferentes roles del comprador, como el bueno, el feo, el malo y el de conveniencia. Y a los compradores les parece bien, insisto. Te voy a pedir también que seas audaz, como cuando clasificas a los vendedores en sólidos, líquidos y gaseosos. Te voy a pedir también que seas práctico, como cuando incitas a que la gente pelee por las operaciones que creen que van a ganar y que no pierdan el tiempo haciendo cosas solo por estar ocupados. O sea, yo que he estado mucho tiempo en el mundo comercial, me parece alucinante este consejo, ¿no? Te voy a pedir también que sea sorprendente, como cuando dices que la profesión más antigua del mundo no es la que todos pensamos, es la de vendedor, porque alguien tenía que estar ahí para vender ese servicio, ¿no? Y te voy a pedir también que seas decidido, como cuando dices que el secreto de la venta de servicios es ir dentro de la factura, ¿no? Marcelo, poco más. Lo último, pedirte que seas generoso también, porque me parece realmente que es para felicitarte haber escrito un libro de ventas que sirve para todo el mundo, no solo para los vendedores. Y eso demuestra que también eres generoso, con lo cual tomo asiento para escuchar esta magnífica conferencia que estoy seguro que nos va a sorprender, igual que me ha sorprendido a mí con tu libro Viva el cliente. Lo has grabado, ¿no? Sí. En un lugar de mis miedos, de cuyo nombre no quiero informarme, no ha mucho que alumbró la siguiente leyenda. Cuenta 1, cuenta 2, cuenta 3 y habrán pasado 100 años. Estaba haciendo una apuesta ahora conmigo mismo a ver cuánto tiempo tardaba en salir una persona. Entonces pensaba, si realmente piensan que después hay sardiñada, no se va nadie.
porque al precio que se han puesto obviamente no se van a ir. Si se quedan es que tienen todavía la esperanza de que haya. Pero bueno, recordad lo que ha dicho el presidente de AERCE Galicia, que los compradores también están en crisis. Jeremy Bentham decía que había dos tipos de personas. Aquellas que clasifican el mundo en dos y los que no lo hacen. Bueno, yo soy de los primeros. Tanto es así que clasifico incluso los días en dos tipos de días. Aquellos que de alguna forma pasan sin mucha pena ni gloria por mi existencia y aquellos que voy a ser capaz en cualquier momento por lo menos de ubicar dentro de mi calendario vital. Hoy, por tres motivos diferentes, sin ninguna duda es de los segundos. El primero, ya lo he dicho. Quiero ver si hay sardinas después o no. El segundo, sin ninguna duda, es porque estéis todos vosotros aquí. A los que nos estamos conociendo, quiero deciros que después, en eso que llaman algunos networking, y yo hablo de relaciones humanas, estaré encantado de que os acerquéis a mí, estaré encantado de que me digáis que os ha gustado mucho la conferencia, estaré encantado que me digáis que estáis de acuerdo con todo lo que he dicho, y si queréis también estaré encantado de debatir y discutir, porque también soy una persona que me gusta mucho polemizar. Pero, por favor, no tengáis ningún reparo en acercaros, porque estaré encantado de conoceros. A los repetidores, tripitidores, tetrapitidores y demás, muchas gracias por vuestra fe y obstinación. Espero que en algún momento sea capaz de cumplir vuestras expectativas y que este mensaje que desde algún tiempo estoy intentando trasladar sea transmitido como realmente se mereciese. Vuestra obstinación es mi fuerza. Muchísimas gracias a todos. Aquellos que nos estáis viendo a través de los medios de la Televisión de Galicia, moitísimas gracias, sobre todo a Argentina, Ecuador, también a Andalucía e incluso Ferrol. Gracias a todos por estar ahí. Y el tercer motivo por el que realmente yo sé que este va a ser un día que esté marcado en mi calendario vital es que realmente es muy sorprendente. Fijaros, los que me conocéis, sabéis dónde he estado yo siempre en la mesa de negociación con algunos de vosotros y con los responsables de compras, ¿no? Y entonces resulta que la Asociación Española de Responsables de Compras cogen mi libro, lo recomiendan y aún por encima me invitan como ponente a su día grande en Galicia. Esto, para mí, intenté buscar una analogía para intentar describiros cómo me siento. Esto es como, yo me siento como María Magdalena yendo con el Kama Sutra al Vaticano. Aún por encima se lo certifican y le dicen que está aprobado. Muchísimas gracias, sois muy buenos cristianos. Pero quiero parafrasear al nuevo, sorprendente Papa, que parece ser que cuando en el cónclave de obispos se enteró de que él era el elegido, les dijo que Dios os perdone. Estamos aquí todos reunidos para hablar de esto que se llama la persuasión. ¿Cómo podemos hacer para convencer a las personas? Pero es posible que algunas personas ya sean personas suficientemente persuasivas. Para llegar a la persuasión hay algo que lo facilita muchísimo, y es que seas una persona influyente. Entonces voy a describir cuándo una persona es influyente, y aquellos que ya consideréis que os sabéis la lección, algunos ya se la han aprendido, pueden sin ningún problema ir ya a la parte de las sardinas. Tú eres influyente si cuando sales a cenar con tu mujer te preguntan, oye, ¿qué película quieres ir a ver al cine? Eso es un nivel de influencia, es un nivel. Si además te preguntan, oye, ¿dónde te gustaría que fuéramos de vacaciones? Uy, eso ya es otro escalón de la influencia. Si te preguntan en las Navidades, oye, ¿con quién y dónde la pasamos? Entonces sois muy influyentes. En este caso, esta ponencia realmente no la necesitáis para nada. Es cierto que hay otro escalafón, porque si te preguntan, pero después nunca se hace lo que tú propones, esto lo que significa es que estás casado con una mujer mucho más lista que tú. Que por otra parte es lo que habitualmente nos pasa a los hombres. Entonces, la influencia, ubicándola, es aquella cualidad, aquella habilidad que tenemos los seres humanos que solo nos importa, que solo echamos en falta
cuando algo realmente nos importa. Solo queremos ser influyentes en las cosas que son importantes para nosotros. Las cosas que son secundarias, las cosas que no son realmente significativas para nosotros, en eso no queremos ser influyentes. No tenemos ninguna necesidad. Solo tenemos esa necesidad en las cosas que realmente son importantes. Por eso, las personas, todos, queremos tener influencia. Para hablar de cómo lograr la influencia, yo me baso, soy bastante arcaico, no es información muy novedosa, no pretendo ser novedoso, me baso en un trabajo de principios de este siglo, de un señor que se llama Robert D. Schneider, pero porque es el trabajo que mejor me ayuda a ilustrar a dónde yo quiero llegar, cómo se puede llegar con la influencia. Si queréis trabajos más cercanos o más novedosos, por ejemplo, la Fundación de Mikhail Gorbachev está haciendo un estudio de clasificación de los estilos de liderazgo muy interesantes. Pero yo me voy a centrar en Robert D. Schneider. Este señor dice que las personas que tienen influencia pasan por 3 fases, lo que él denomina el triángulo del poder. El triángulo del poder lo que determina es que estas personas tienen todos esos 3 pilares o 3 lados del triángulo y dicen que las personas que alcanzan la influencia lo hacen siempre a través de la comunicación. Son personas que se comunican de una forma especial, de una forma singular, que son plenamente conscientes que las palabras que utilizan con los seres humanos provocan emociones y que las emociones que nosotros provocamos en los demás son las emociones con las que nos relacionan. O dicho de otra forma, si yo me dirijo a las personas y lo que hago es provocar unas emociones en las que las personas se sientan incómodas, se sientan temerosas y se acercan a su peor versión, probablemente esas personas no estén en mi club de fans. Si por contra soy una persona que soy capaz de motivar a las personas, de decirles que creo más en ellas que ellas mismas, si les digo que son capaces de hacerlo aunque ellas no se vean capaces, es posible que tenga muchos me gustas en mi Facebook. La comunicación hace que las personas nos asocien con las emociones que nosotros somos capaces de generar en ellos. Y esto es una cosa realmente importante. La comunicación es algo que los seres humanos no somos capaces de evitar. Estamos 24 horas al día comunicándonos. En este momento, obviamente, yo me estoy comunicando, aparte de con mi comunicación no verbal, también con la verbal. Pero vosotros os estáis comunicando también con la comunicación no verbal, sobre todo en este caso con la corporal. O dicho de otra forma, por el rabillo del ojo os están mirando, y los que están detrás os están mirando las nucas, a ver cómo os movéis, para dónde miráis, si bostezáis, si estáis cómodos, si estáis incómodos, cómo cruzáis los brazos, cómo cruzáis las piernas, y eso es parte de la comunicación. Constantemente las personas nos estamos comunicando. Y esto a qué nos lleva es que constantemente las personas que nos están observando están recibiendo unas emociones por nuestra parte y nos están asociando a esas emociones además. Es decir, estamos logrando en esas personas lo que Robert D. Schneider denomina el reconocimiento. Nos están dando o mini puntos positivos o mini puntos negativos con los que se pueden de alguna forma sentir más de acuerdo o más en desacuerdo con los mensajes que tú les estás trasladando. Pero más que la discrepancia o el estar de acuerdo, lo importante son las emociones que nosotros somos capaces de generar en las personas con las que nos estamos comunicando. Esto es realmente muy importante. ¿Por qué? Porque como la comunicación es constante y 24 horas, esto lo que quiere decir es que si después, cuando estemos charlando, yo os cuento un chiste misógino u homófobo o racista, mi comunicación va a generar en vosotros una emoción, independientemente de que nos hayamos tomado 2 tazas o 3 o 2 cubatas. La emoción siempre va a estar asociada. Hace poco he leído un informe de una insigne revista médica sobre el alcoholismo en Rusia. Rusia tiene un problema de alcoholismo muy importante, entre otras cosas porque hay un tema cultural en el cual las personas creen que si no bebes hasta estar borracho, es decir, hasta no tener el control, es que eres una persona que tienes que tener el control y por lo tanto eres una persona que tienes cosas que ocultar.
Bueno, no seré yo el que os aconseje que os metáis en la inmersión etílica para ver si sois personas decentes, dignas de confianza. Pero lo que intento trasladaros es que efectivamente también cuando tomamos los cubatas la gente nos está evaluando, constantemente nos estamos evaluando o estamos obteniendo un reconocimiento. Y a través del reconocimiento es cuando llegamos a esa influencia. O dicho de otra forma, que en este tema que es importante para ti, te pregunten tu opinión y además de preguntártela, de vez en cuando te hagan caso. Esa es influencia, no solo que te pregunten, que es que además de vez en cuando te hagan caso. Que por decirlo de alguna forma, tu opinión en esto tenga tanto peso que sea capaz en algunos casos de complementar la opinión de las otras personas, aunque sea diferente a la tuya, o que sea incluso capaz de hacer cambiar esa opinión. Y la influencia es un estado de gracia. La influencia, las personas influyentes viven mejor que las personas no influyentes. La influencia tiene muchos efectos secundarios. La primera es que te invitan a viajar. Y te invitan gratis. A mí, a ERCE, hace unas semanas, me ha llevado a un viaje maravilloso a Madrid y me lo he pasado muy bien. Cuando eres una persona influyente, el tema de que te inviten a viajar es un efecto secundario muy positivo. Pero también hay otras cosas que hay que tener en cuenta. A veces te vas de viaje, tú compras un billete de viaje y te vas solo y ni siquiera sabes a dónde vas. Cuando tienes influencia, es muy probable que compres un billete, a veces de ida y sin vuelta, a Estupilandia. Y en este preciso instante me voy a bajar de aquí porque me están dando efluvios. Porque en Estupilandia es cuando las personas empiezan a sentir que su opinión es más importante que la de los demás. En Estupilandia es cuando empezamos a sentir, además, que sobre esto yo soy un fenómeno. En Estupilandia es un sitio muy confortable. Yo viajo muchas veces. Por eso me he bajado, porque estaba sintiendo la llamada. Antes me dijeron que aquí habían hablado premios Nobel, y esto es muy peligroso. Hay que reducir un poco esos niveles. En Estupilandia se reconoce básicamente por tres características principales. La primera, el único que no sabe que te has ido de viaje eres tú. Todos los demás dicen, Marcelo se ha ido. A ver si vuelve alguna vez. Es curioso, eres tú el que te vas de viaje, pero eres el único que no lo sabes. La segunda, empiezas a sentir que los demás, sobre ese tema, ni siquiera vale la pena escucharles. Ya no es que tengan opinión válida o no válida, sino que es una pérdida de tiempo escucharles. Y la tercera es que habitualmente el visado de vuelta es complicado de lograr. Pero yo creo que se puede, ¿eh? O yo por lo menos me he esforzado, intento, de vez en cuando voy y vuelvo, pero tampoco me gusta que nos pongamos trascendentales. El tema es que de alguna forma la influencia, como todas las cosas buenas de la vida, en la virtud está la penitencia. Y esto se traslada mucho en nuestra forma de comunicación, porque de repente empezamos a comunicarnos como si fuéramos más importantes que los demás. Y esto, sin ninguna duda, siempre, siempre tiene un precio que tendremos que pagar y muchas veces no nos damos ni cuenta. Entonces, ¿cómo podemos, no es necesario ir a Estupilandia, pero cómo podemos llegar a tener influencia? O por lo menos se puede volver. Bueno, yo os dije que soy bastante arcaico y tampoco soy una persona muy actualizada. Esto es un recurso, así no tengo que estar al día. Entonces, lo que hago es que me voy hace 2400 años y, porque las cosas importantes ya se han dicho hace bastante tiempo. Hay un principio del marketing que dice que cuando no sepas qué inventarte, invéntate una palabra. Bueno, pues yo ya he dejado de inventarme cosas y lo que hago es que me voy a las cosas que están dichas. Después de que alguien dijo aquello de solo sé que no sé nada, creo que todo lo demás sobraba. Pero permitidme que vaya al señor Aristóteles, que dijo en el arte de la retórica qué es, cómo debemos comunicarnos para hacerlo de forma correcta. Y este señor, muy listo, donde estaba, lo que decía es que un discurso, y pongamos discurso, la analogía a conferencia, reunión, exposición, lo que sea, un buen discurso, para ser considerado como tal, tiene que cumplir tres objetivos fundamentales. Tres. Y los tiene que lograr los tres. Porque si no logra los tres objetivos, no va a ser considerado por el auditorio un buen discurso. El primero es que tiene que informar.
Es decir, tiene que intentar aportar datos, información, cosas que, por lo menos en un porcentaje, la mayor parte de la gente en el auditorio no conozca. Por lo menos una parte, si no toda, que no conozca. Yo creo que esto, en general, se hace bastante bien. Desde luego, los directivos de compras lo hacéis bastante bien, esto de los datos. Los datos os gustan, utilizáis muchos datos. Por supuesto, hay que aportar datos. Por supuesto, hay que trasladar información fresca y novedosa a las personas. Hay que investigar y hay que aportar datos que la gente no sepa. Pero, si nosotros nos quedamos en esto, que es condición sine qua non, que tenemos que aportar información y que tenemos que investigar siempre antes de dar una conferencia o una presentación, si nos quedamos ahí, nos estamos quedando en lo que yo denomino la fase de la conferencia sólida. Es la fase solo de la información, la fase solo de los datos, la fase solo de los informes, de los estudios. Si nosotros nos quedamos solo en esa fase, en mi opinión, lo que estamos haciendo es una comunicación excesivamente conservadora. ¿Por qué? Si yo lo único que hago es daros datos y daros fuentes de los datos, de alguna forma yo lo que estoy haciendo es reservándome, porque lo que estoy haciendo es poner como actor principal de la conferencia o de la reunión al creador de esa información, al creador de esos datos, al informe. Pero no estoy yo. Si solo me quedo ahí, y muchas partes, sobre todo las empresas muy especializadas, las profesiones o muy técnicas, habitualmente solo se quedan en la fase de datos, en la fase de comunicación sólida. El siguiente gran objetivo que tiene que tener cualquier comunicación es que además hay que esforzarse para intentar entretener a las personas, para intentar que la información no sea un problema trasladarla, para intentar que la mayor parte de la gente, si es posible, no se te quede dormido, si es posible. Para intentar de alguna forma que esto suceda, lo que tenemos que hacer es utilizar recursos, intentar ser lo más dinámicos que seamos capaces para seguir manteniendo la atención de las personas que han venido a escucharnos. Recursos hay múltiples, son innumerables. Obviamente, moverse por el medio del estrado es un recurso completamente diferente a ponerse detrás de la mesa. Recursos los tenemos todos en todos los escenarios, incluso en los más técnicos. Cuando yo estoy intentando, de alguna forma, entretener a la gente, también lo que estoy haciendo o logrando es empatizar con ellos. Lo que están viendo es que me estoy esforzando para aportarles un valor más allá de la información. Estoy pasando de estado, estoy cambiando de fase de comunicación. Ya estoy asumiendo cierta incomodidad, porque a lo mejor lo que yo estoy aportando de beneficios o características de los datos o de mi forma de intentar entretener o mantener despierta a las personas no es del agrado de todo el mundo, aunque tú lo hagas con la mejor de tus voluntades. Pero en comunicación, si nosotros no te intentamos entretener, esto lo que quiere decir es que lo que estamos logrando es que la gente simplemente se aburra. Y aquí me gusta hacer una pequeña encuesta. Me gustaría, por favor, para hacerlo un poco bidireccional, que penséis una cosa. Me gustaría que llegaseis a cuál ha sido la media de muy entretenidas o aburridas, o entretenidas y aburridas solo, sin el muy, de vuestra vida yendo a conferencias. La media. Obviamente, según vamos cumpliendo años, cada vez somos más selectivos y entonces ya solo vamos a los ponentes o las conferencias que son de nuestro interés. Lo que os pido es que hagáis desde vuestra primera conferencia hasta la de hoy, de momento excluidla, por favor, no seáis crueles, y que hagáis una media. Y ahora lo que os voy a preguntar es, os ruego por favor que levantáis la mano aquellos que la media os daría, que habitualmente las conferencias eran súper divertidísimas y lo pasasteis muy bien. Venga, no seáis tímidos, levantad la mano. No, la media no es. Bueno, a ver, para ver si estáis despiertos. Y ahora, por favor, levantad la mano aquellos que vuestra media creéis que daría, que en general las conferencias a las que habéis ido como media han sido bastante aburriditas.
Y los que no saben no contestan, bien. Perfecto. En general, por lo tanto, lo que vemos es que la mayor parte de nosotros, la media hace que vamos a las conferencias y eso no suele ser algo excesivamente agradable. Si hubierais levantado algunos las manos diciendo que sí, que habéis tenido mucha suerte y que siempre vuestra media sale positiva y que lo habéis pasado muy bien, yo lo que os diría es, enhorabuena, habéis tenido mucha suerte. Pero ya que queréis datos, porque si no nos ponemos nerviosos sin datos, os diría que Donald Blythe ha demostrado de una forma más o menos científica que las conferencias provocan somnolencia. Este señor lo que ha hecho es monitorizar a las personas que entraban a conferencias y lo que iba haciendo es que el pulso cardíaco iba tendiendo hacia la desaparición. De hecho, fijaros una cosa, yo desde que sé esto, ellos piensan que lo hago porque me caen bien, pero yo siempre invito a alguien del sector sanitario. Porque no os preocupéis, aquí hay varios del sector sanitario, pero esto es por interés. Si pasa algo estaréis bien atendidos, no os preocupéis, ¿vale? Estad todos tranquilos. Y además hay más de uno, por si acaso hay que curar al que cura a los demás, ¿no? Entonces, en general, lo importante es saber que las conferencias provocan en las personas cierto nivel de aburrimiento. De estrés emocional no, estrés neuronal. Entonces, ese es el momento en el cual, sobre todo si vamos a dar una conferencia de en torno a 30 minutos, diga, hombre, a lo mejor tendría que hacer algo, cualquier cosa, utilizar un recurso, algo para que romper la dinámica. Hacer algo que despierte al auditorio. Hombre, hacer los recursos a veces es difícil y depende del sector. Pero también es cierto que a veces los recursos, porque cualquier cosa puede ser un recurso, están ahí para nosotros. Lo siento por los del final, recurso es cualquier cosa que yo utilice para romper la dinámica, la inercia y para intentar sorprender al auditorio. Porque el auditorio no tiene el nivel de cortisol, es decir, la hormona del estrés, en el mismo nivel que tú. Es más, los arquitectos, espero que no haya ninguno aquí, que son el peor enemigo de los conferenciantes, hacen los sillones muy cómodos. Realmente lo que tendrían que poner eran sillas incómodas, porque esto no ayuda. Y si no ayuda, desayuda. Por lo tanto, hay que despertar a la gente. Si nosotros queremos, por lo tanto, transitar desde la posición sólida a la líquida, lo que tendremos que intentar es entretener y de alguna forma sintonizar con los intereses de la gente. Y la gente en general, si le das a elegir entre pasar un buen rato y pasar un mal rato, en general, hay excepciones. Hay frikis en todos lados. Pero en general la gente se lo piensa, bueno, yo sí puedo elegir, pero casi prefiero pasármelo bien. Algunos dudan, esos son los peligrosos. Pero algunos dudan. A esto yo le denomino la fase de la comunicación líquida. Es decir, es la persona que, por supuesto, bebiendo de las mismas fuentes que el ponente sólido, documentándose correctamente, cogiendo esa información, intenta que la información tenga un punto de conexión con el auditorio. De tal forma, algunos le llaman a esto pedagogía. Bueno, perfecto. De tal forma que la gente, efectivamente, no solo venga a estar, sino aún por encima se lleve algo. No solo venga a estar, sino aún por encima lleve algo. Y el tercer objetivo que tiene que poder cumplir un discurso, una conferencia, una comunicación, para llegar a ser una buena conferencia, señores, según el señor Aristóteles, es que además tiene que persuadir. Porque, mis queridos amigos, informar no es persuadir. Esto lo sabemos bien los vendedores, ¿verdad? Una cosa es informar y otra cosa es persuadir. Persuadir es mucho más allá que informar. Puede haber una fase de información, pero la persuasión exige muchas otras cosas. Entre otras cosas, exige ir incluido dentro del mensaje. Entre otras cosas, exige la incomodidad de que las personas te juzguen. Porque cuando tú intentas persuadir a alguien, la gente, tú tienes siempre el temor, claro, es porque hay un interés,
espúreo, oculto. Y entonces, no lo digo, no vaya a ser que la gente piense que tengo interés. Si vosotros le preguntáis a un ponente sólido de qué quiere convenceros, oye, pero ¿tú de qué me quieres convencer? Su respuesta será siempre la misma. Ah, yo de nada. No, hombre, por favor. Están ahí los datos, somos todos mayorcitos, estudiados, algunos hasta licenciados. ¿Y cómo te voy yo a querer convencer? Tú te lees los datos y llegas a tus conclusiones. El ponente gaseoso, porque ya habéis llegado algunos a esa conclusión, es el que no. De alguna forma está tan comprometido con su mensaje, decía el amigo Paco, que va en la factura, que está dispuesto a ponerse incómodo para intentar de alguna forma convencer a los demás, porque eso de lo que está intentando convencer a los demás cree que aporta un valor, que es significativo para las personas y por lo tanto vale la pena la incomodidad que pueda tener con algunas personas. Solo el ponente gaseoso es capaz de aceptar la incomodidad de que los demás le juzguen. Pero lo cierto es que siempre nos juzgan, seamos sólidos, líquidos o gaseosos. Aquí hay algunas personas, como os he dicho al principio, repetidores, tripitidores y tetrapidores. Bueno, perfecto. Siempre me van a seguir evaluando, aunque sea desde el cariño, porque la vida sí que es evaluación continua. El que yo me quede detrás de la barrera y no sea capaz de deciros esto es bueno para vosotros, también genera unas emociones y una valoración en los demás. Y lo que genera es desconfianza, porque Marcelo no está seguro y por lo tanto no va en la factura. Si yo me reservo es porque no tengo confianza para ir con lo que os quiero dar. Cuando todos los saltadores de altura saltaban hacia adelante, Dick Fosbury se atrevió a hacerlo de espaldas. Hoy en día, todos lo hacen así. Alguien tiene que atreverse a cambiar las reglas. Para que la sociedad avance, es preciso que haya personas que estén dispuestas a salir de su zona de confort, que estén dispuestas a asumir el ser juzgadas, el ser evaluadas, el ser criticadas. Para que la sociedad avance, es preciso que cada uno de nosotros seamos capaces de aceptar el hecho de que lo mejor de nosotros mismos está siempre fuera de nuestra zona de confort. Si todas las personas nos quedásemos fuera de nuestra zona de confort, la inmensa mayoría de los grandes avances de la humanidad no se hubieran producido, porque estaríamos haciendo aquellas cosas que no comportaban ningún tipo de riesgo. En el año 1492, aquellos que sabemos algo de historia, sabemos que lo más importante no fue el que los españoles fuéramos capaces de hacer una ruta de ida y vuelta a América. Por lo menos lo más importante para Europa, no sé si para América. Los que sabemos algo de historia, sabemos que en 1492 aquellas personas que acompañaban a Colón fueron capaces de cambiar el significado del horizonte. Hasta 1492 el horizonte para los seres humanos era aquel sitio al que no te podías acercar porque era el fin del mundo y te ibas a caer y iban a venir los monstruos y te iban a devorar. Aquellos señores fueron capaces de hacernos ver que cuando el ser humano sale de su zona de confort es capaz de encontrar el paraíso. Que además, para ser capaz de encontrar el paraíso, todos tenemos que ser capaces de aceptar la incomodidad en nuestra vida. Si estamos muy cómodos, si el pulso no se nos ha acelerado en los últimos tiempos, yo me lo haría ver. Porque eso quiere decir que estoy haciendo exactamente lo mismo que he estado haciendo ayer y anteayer. Y ya no me estoy poniendo en riesgo. Y ya no estoy metiéndome en problemas. La única forma de avanzar una sociedad es que haya personas que sean capaces de aceptar
y de compartir desde el respeto, por supuesto, y desde la humildad, su diferencia. Es decir, yo he tenido siempre, ahora que no está presente, lo voy a decir, una sintonía especial con Paco Salgueiro. Las mujeres os habéis dado cuenta que hasta nos hemos combinado de forma cruzada, me imagino, y me ha encantado la metáfora de las gafas, porque efectivamente creo que las gafas que nos ponemos para vivir simplemente es lo único importante que podemos hacer para llegar a ser felices en este mundo. Pero esas gafas simplemente las tenemos nosotros, no es necesario ir a comprarlas a ningún sitio. El ponente gaseoso sabe que su diferencia es lo que realmente quieren las personas, que su diferencia es lo que quieren escuchar los seres humanos, que su diferencia es lo que hace única su forma de ver la vida, y eso es lo que nos va a enriquecer como sociedad. Porque somos lo que somos gracias a nuestra capacidad para complementar nuestros puntos de vista, gracias a nuestra capacidad de cooperar. Cuantas más personas quieran compartir los juegos, leer contigo, estudiar contigo, salir de copas contigo, hacer el amor contigo, trabajar contigo, tu vida va a ser más plena, más satisfactoria y más abundante, o menos. Y esto tiene que ver con la cooperación, no con la competición. La cooperación es lo que nos ha hecho los dueños del mundo. No sé si para bien o para mal, tendremos que ir definiéndolo. Pero eso es lo que nos hace grandes. El ser la rana roja es aportar la diferencia y la singularidad. La rana roja a veces es muy difícil serlo. Y la gente a veces cree que las cosas son mucho más complicadas de lo que en realidad son. Cuando veo a una mujer violada, veo a mi madre violada. Cuando veo a una mujer violada, veo a mi mujer violada. Cuando veo a una niña violada, veo a una de mis hijas violada. Denis Mukwege pronunció estas palabras recibiendo el premio Sájarov 2014. Os recomiendo que lo miréis en YouTube. Es un discurso extraordinario, es un discurso gaseoso. Lo que hizo es coger los datos y trasladarlos de una forma que todo el Parlamento se puso de pie y la gente lloraba lógicamente, porque fue capaz de coger los datos y convertirlos en sentimientos para los demás. Fue capaz de humanizar la información. Este señor iba a comunicarse con los demás, no con objetivos, como nos han dicho en los MBAs y en las escuelas de dirección. Iban con algo mucho más importante y con algo mucho más grande. Iba con un propósito. El propósito es algo generoso, algo que tú quieres darle a los demás, aunque no te lo pidan. Es algo utópico, no es soberbio. Es algo utópico, probablemente no seas capaz de conseguirlo, pero el propósito es lo que hace que determinadas personas estén trabajando o intentando aportar a la sociedad pensando más en su legado que en sí mismos. Hay personas que van a recibir reconocimientos y lo único que hacen justamente es un panegírico personal. Y hay personas que van a recibir reconocimientos y lo que hacen es remover las conciencias para que un pobre necio como yo haya aprendido que en África el cuerpo de la mujer es campo de guerra y que hay más de 40.000 violaciones al año. El propósito solo lo tienen en su comunicación los ponentes gaseosos, que son aquellos que cogen esos datos, que intentan de alguna forma hacerlos significativos para las personas, pero que además meten su pasión, su ilusión, su legado en la comunicación de lo que están haciendo. Lograr un propósito y utilizar la pasión es algo que cambia la vida, sin ninguna duda. Y para esto quiero poneros un pequeño vídeo, recorte de un MBA de los más importantes de los Estados Unidos. Es un pequeñísimo recorte, vídeo, que después comentaremos.
algún experto en marketing ha decidido que tenemos que ser delgados, guapos y atractivos toda nuestra vida. Algún experto en marketing ha decidido que a los 50 años ya no estás en el mercado laboral porque no puedes aportar nada y que a los 65 lo que tienes que hacer es pasear por las calles peatonales de las ciudades. Algún experto en marketing ha decidido que a partir de determinada edad no podemos tener sueños, no podemos tener pasión y no podemos jamás seguir pensando que podemos aportar un pequeño grano de nuestra vida para hacer que este mundo sea un poquito mejor. Llevo 32 años haciendo el amor con la misma mujer y sigo sin encontrar nada que me motive tanto como su sonrisa. Los sueños no tienen nada que ver con la edad. Únicamente tienen que ver con lo que regamos nuestro corazón. Tengamos la edad que tengamos, si regamos nuestro corazón y nuestra pasión, seremos capaces de llegar a ser gaseosos y seremos capaces de seguir pensando que podemos aportar un poquito para que este mundo sea realmente ese sitio maravilloso que todo el mundo vemos, en el que podríamos vivir un poquito mejor. En este pequeño rato he intentado trasladaros mi humilde filosofía de la comunicación. Y mi filosofía de la comunicación dice que hay 3 fases en la conferencia, o en una comunicación. La fase sólida. Si te quedas ahí, eres absolutamente sustituible. Eres un email. Si eres capaz de convertir los datos en algo un poco interesante y atractivo, quieres empatizar y quieres sintonizar con las personas, tendrás que estudiar comunicación, tendrás que hacer cursos de psicología para empatizar con las personas, buscar recursos e intentar que tu mensaje sea un poco más entretenido. Si quieres llegar al estado gaseoso, lo único que tienes que hacer, querido amigo, es cambiar el switch de esta sociedad industrial en donde nos están intentando convencer de que las cosas que siempre han inspirado a la humanidad, como la filosofía, la historia, el arte o la literatura, no valen para nada. Que no son rentables. Mentira. Otra cosa es que no sepamos utilizarlos. Entre otras cosas porque eso que se llama de forma despectiva las artes, las humanidades, las letras, lo que hace es que a los seres humanos tengamos visiones diferentes, tengamos cambios de ángulos y además nos hacen personas más atractivas, nos hacen personas magnéticas, personas incluso hipnóticas. Y eso lo que hace es que haya más personas que quieran colaborar contigo, que quieran compartir su vida contigo, que quieran trabajar contigo, que quieran jugar contigo, que quieran disfrutar contigo, incluso que quieran hacer el amor contigo. Las artes, la filosofía, la literatura, el teatro, ahí es donde el ser humano siempre ha encontrado la inspiración. Para llegar al estado gaseoso, lo único que tenemos que hacer es volver efectivamente a tener esas cosas presentes y darnos cuenta que a lo mejor la fábrica en la que nos ha metido esta sociedad no es tan inteligente como nos quieren hacer vender, como nos quieren vender, y que probablemente exista otra forma de vivir. Bien, yo nunca acabo con las preguntas, pero siempre me gusta hacer un pequeño turno de preguntas. Y además, yo también clasifico los ponentes en 2 tipos de ponentes. Aquellos que le tienen pánico a las preguntas y aquellos que les tienen pánico a que no hayan preguntas. Bueno, yo soy de los segundos. Entonces, ¿cómo es? Si me queréis irse, bueno, pues si me queréis preguntar, ¿quién va a levantar? ¿Quién va a hacer la primera pregunta? Venga, yo la traduzco. Ah, no me quiere nadie. Qué triste es la vida. Muy bien. Venga. ¿Crees que empatizas mucho con el público femenino, bastante numeroso aquí? Con el ejemplo que pusiste al principio, hablando de los hombres respecto a sus mujeres, de irse al cine, de irse de vacaciones, o deberías hablar de personas en vez de hombres y mujeres?
touché, lo cambiaré. Disculpas, tiene razón. No, 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 muchas gracias. ¿Veis cómo se gestiona una pregunta envenenada? Venga, la siguiente. Ahora, ya ves. Siguiente, yo también tengo mucho cuerpo, aguanto, ¿eh? Si queréis seguir por ahí. ¿Preguntas, comentarios? ¿Nada? Ah, perdón. Lo que está comentando José Manuel, si no lo habéis oído, es que los buenos comerciales son aquellos que son capaces de provocar emociones en los clientes. Bueno, fijaros los que están haciendo las marcas, sin ninguna duda. Por ejemplo, Apple, Zara, todas las marcas lo que están intentando es generar lo que se denomina una experiencia de compra. O dicho de otra forma, que yo cuando compre esta máquina tenga unas emociones diferentes a las demás. En mi opinión, sí, sin ninguna duda. En mi opinión, sí. ¿Realmente consideras que una persona pueda aprender a empatizar o a transmitir emociones si no está en su, por decirlo de alguna forma, naturaleza? ¿Que no parecerá algo impostado? Si no está en su naturaleza y si no hay ningún tema médico del que no puedo opinar, yo creo que sí está en nuestra naturaleza esto. No obstante, sí esto me da pie para comentar una pequeña teoría que yo tengo. Yo creo, y lo comento en otras conferencias, que yo no creo en cómo somos los seres humanos o cómo son en el ser, sino en el estar. Yo creo que los seres humanos nos debatimos constantemente entre el blanco y el negro. Y Pantone hace unos años dijo que entre el blanco y el negro hay 256 niveles de gris. ¿Qué quiere decir esto? Que hay muchos diferentes Marcelos. Hay el Marcelo generoso, el bondadoso, pero también está el avaricioso y el egoísta. Hay muchas formas. Las personas transitamos constantemente y luchamos constantemente, en mi opinión, contra nosotros mismos. Somos, por supuesto, nuestro mayor enemigo. Entonces, cuando una persona no es capaz de mostrar sus emociones, probablemente lo que hay ahí es otro tema, que tenga que trabajar ¿por qué no eres capaz de mostrarte con las personas? ¿Por qué te reservas tanto? Yo creo que los seres humanos siempre podemos aprender. Otra cosa es que nos enseñen, efectivamente, a mostrar nuestras emociones y a empatizar con los demás. Yo en mi experiencia creo que estoy un poco entubando con el de la venta. Los responsables de compras les entrenan un poco para controlar sus emociones en las negociaciones, ¿no? La experiencia que yo tengo es cuando haces un discurso gaseoso, una actuación de venta gaseosa y le tocan las emociones, se genera cierto rechazo. Quería saber tu opinión al respecto. Perdón, ¿cuál es la pregunta exactamente? Estás hablando del arte de la persuasión en conferencias. Sí. Yo creo que va un poco también derivado del arte de persuasión en las negociaciones. Sí, ¿no? correcto. Yo creo que en las negociaciones, cuando haces un discurso gaseoso como vendedor, o sea, que le llegas a influir y a tocar las emociones a la persona que está en el otro lado, que le han educado un poco a generar rechazo, a mostrar sus emociones, ¿no? Cuando estás tocando a una persona aquello a lo cual le han educado a rechazar, yo la experiencia que tengo es que los discursos gaseosos muchas veces no me dan buen resultado. A la gente no le gusta que le toque sus emociones. No sé cuál es tu experiencia, que tienes más que la mía. Bueno, no sé si tengo más que la tuya, no lo sé. En mi experiencia es que todos los recursos tienen un momento en la vida. Hay determinados momentos en que las personas no quieren que nos acerquemos especialmente a ellos, ¿no? La negociación es otra cosa. De hecho, Paco en su presentación dijo que yo hablase de mi libro en algunos aspectos, ¿no? Pero una de las cosas que he aprendido es que más que uno hablar de su libro, lo que realmente le gusta es que otros hablen de su libro, ¿no? Entonces yo no quería hablar específicamente de ventas, pero en ese aspecto, en la venta no siempre la vamos a llevar. No vamos a vender siempre. Una de las cosas que ponemos en el libro, o que pongo en el libro, es que cuando creas que vas a perder el tiempo, es que estás perdiendo el tiempo, vete.
Y ya está. Busca otra persona para tu producto. Yo lo que he detectado es que cuando soy capaz que la persona me conozca y que vea, que creo que es el tema, de no manipular a la persona para llevarte la operación, sino para que sienta claramente que yo voy incluido dentro de la factura. Habitualmente incluido en la factura quiere decir que estoy comprometido totalmente con esto, pero no como verbo, no como palabra, sino como acto. Yo, en general, he tenido éxito. En general, obviamente, por supuesto, ya sabes, se vende menos de lo que se intenta, como todo en la vida. ¿Cómo se gestiona la comunicación cuando todos los interlocutores quieren ser persuasivos? Quizá algo más razonable es después. Estoy pensando en la lectura política, donde todo el mundo quiere convencer. Bueno, estoy pensando, como digo, en una tertulia política, donde todos son persuasivos y todos quieren convencerte, todos quieren que te muevas hacia algún sitio. No goza de mayor prestigio el que es sólido y se limita a dar datos y ahí queda. Por ejemplo, Pedro Solbes, por decir nombres. Entiendo lo que quieres decir, está bien. Obviamente todos, en este momento, yo hablo de todo, de política, de sexo y religión, no tengo problema, ¿vale? Entonces, y me comprometo con las preguntas sin ninguna duda. En mi opinión, en este momento hay políticos que están en una completamente diferente en otros. Hay un par de políticos en este momento. No hablo de política, hablo de un entorno donde todo el mundo quiere ser persuasivo. Vale. Y la política es un ejemplo. Vale, bien, perfecto. Todo el mundo siempre queremos ser persuasivos. O dicho de otra forma, todo el mundo queremos influir en los demás. Todo el mundo queremos, de alguna forma, ser los que tengamos, entrecomillado, la razón. Otra cosa es que, dependiendo del entorno, hay que utilizar, lógicamente, los recursos que en un momento dado te permitan, pues, si quieres ganar, ganar, ¿vale? Otra cosa es que a mí me parece que en una negociación no debería ser tanto un tema de ganar o perder, sino de, fijaros antes, de aprender, de buscar alternativas que pudieran ser o que puedan ser enriquecedoras para las partes. Y a veces no tenemos la razón. Y a veces tenemos que perder. Como estrategia, va a ser difícil, yo creo, que con personas, digamos, gaseosas, gane un sólido. Salvo que sea su premio Nobel y realmente tus datos sean absolutamente avasalladores en sí mismo. Pero entonces, envía un email, no vayas, ya has ganado. Pero en lo otro, si no hay persuasión, fíjate entre nosotros cuando hablamos de política, de religión, de fútbol, lo que sea, siempre lo que estamos intentando es meter las emociones dentro de eso. ¿Ganamos alguna vez? Yo ahí tengo dudas en esos momentos. De hecho, habitualmente no somos capaces de convencer a las personas de cosas realmente importantes para nosotros. Pero no creo que nunca seamos capaces de convencer con datos. Los ateos dirán que Dios no existe porque no se ve. Y los creyentes dirán que un cirujano tampoco ve los pensamientos cuando opera un cerebro. Hay cosas que siempre van a estar en el debate entre las personas, ¿no? Por favor. Buenas tardes. Yo una vez me preguntó un jefe mío, yo creo que era bueno, llevo 4 años sin labor comercial, pero creo que era bastante bueno en esto, y me preguntó mi jefe, ¿a dónde quieres llegar? Y yo le dije, quiero llegar, hice un paréntesis, a lo mejor me echas de la empresa por esto, pero quiero llegar a donde estás tú, es decir, a poner unos objetivos y no vender nada. No voy a decir si me echó o no, porque no viene al caso, y además soy de esta demarcación geográfica, o sea que no voy a dar muchos datos. Pero la pregunta es, ¿qué hacer cuando se te han acabado las ganas de vender, de ser comercial, etcétera, etcétera? ¿Cómo recuperar la ilusión? ¿Cómo recuperar la ilusión? Cambia de gafas. Cambia de gafas. El ser humano está constantemente, en mi experiencia personal, estamos buscando cosas. Y cuando haga esto voy a ser feliz. Y cuando haga esto es cuando voy a estar bien. Y cuando logre esto es cuando voy a lograr la paz interior. Y yo creo que eso es un error. Y creo que es un tema justamente de cambiar de gafas. No existe
trabajos que no sean motivadores. Los hacemos nosotros desmotivadores. No existen retos que nos desmotiven, los hacemos nosotros desmotivadores. La motivación hay que buscarla y hay que trabajarla. Es intrínseca. Otra cosa es que hay que pararse a veces y hay que decirse, oye, busca la motivación, consigue cómo lograrla. Hay profesiones, yo trabajo mucho en el ámbito académico y también en el sanitario, que desde fuera es curioso cómo es posible que haya la desmotivación en esos ámbitos. Por ejemplo, el ámbito académico es diferente que uno sienta, como poner un ejemplo, que lo que es una persona que está en una fábrica y lo que está es simplemente cogiendo a los niños y pasándolo de una etapa de la fábrica a otra, que es como se sienten muchos profesores, a que sientan que son los arquitectos de la sociedad del futuro. Y esto tiene mucho que ver, obviamente, con el enfoque. Cambio de gafas. Lo único que puedo decir. Vamos acabando porque nos hemos pasado y yo quiero ser respetuoso con el tiempo. Permitidme entonces que haga unas reflexiones finales, tres conclusiones finales con respecto a lo que hemos estado comentando. Lo primero es, si alguien quiere llegar al estado gaseoso, no existen atajos. Es un compromiso personal y es un compromiso de vuelta a los principios. La inspiración el ser humano siempre la ha tenido en los mismos sitios y hay que volver a esa inspiración. Decía Gabriel García Márquez, que también debería ser seguidor de Jeremy Bentham, que hay dos tipos de personas, aquellos que saben contar historias y los que no. Para ser capaz de contar una historia, la inspiración no está nunca en el folleto técnico, nunca está en las características. Está en la filosofía, está en el arte, está en la historia, está en lo otro. Esto significa volver a hacer un esfuerzo en leer aquellas cosas que no sirven para nada. Para el segundo punto, permitidme que lea unas palabras, porque me parecen complicadas de recordar, de mi Biblia. Adiós, dijo el zorro, he aquí mi secreto. Es muy simple, no se ve bien sino con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. Lo esencial en la vida siempre es invisible. Nunca está en los datos. Las cosas que realmente nos importan a todas las personas de aquí, las cosas que nos quiebran la voz, jamás tienen que ver con datos. Nunca. Con información tangible. Y para el último, os pido, por favor, la última colaboración. Para lo último que quiero dar, y ya es el resumen final, necesito que os pongáis de pie, por favor. Por favor, os lo ruego. Qué incómodo es este tipo, qué cansino, pero es muy importante para mí. Me han dicho que procedéis del asteroide B612. Yo soy el monarca del asteroide 325. Y en este acto quiero hacer un nombramiento solemne. Sé que tenéis muchos otros objetivos en vuestra vida, pero os pido, como monarca del asteroide 325, que llevéis a lo largo de vuestro devenir el siguiente mensaje a las personas con las que os juntéis. Haced más el amor y os comunicaréis mejor. Hacedlo mucho más y os comunicaréis mucho mejor. Id, predicad, pero sobre todo, practicad. Muchísimas gracias.